Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Doctor TV por Televisión Universitaria, la Red Rubí. En este programa 417 de este lunes 3 de julio del año 2017. En un nuevo mes, nosotros como siempre, en este programa lunes, miércoles y viernes, dándole información, educación y prevención en cuanto a salud. Damos las muy buenas noches a nuestra conductora, la doctora Rosario Ruiz. Doctora, qué placer saludarla. Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Calvita. Buenas noches, queridos amigos. El placer es mío siempre estar con ustedes. Había desaparecido un par de lunes por un problema de salud, pero nuevamente es un gusto estar compartiendo estos programas con ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes de anunciarles el tema, quiero anunciar que tenemos, como siempre, en el Colegio Médico de La Paz, el desarrollo de algunos eventos, talleres internacionales de gestión de riesgos y planificaciones estratégicas y psicología de la emergencia. Un taller que se va a desarrollar en el auditorium del Colegio Médico de La Paz el 24, 25 y 26 de julio, donde pueden inscribirse también en estas instalaciones del Colegio Médico de La Paz, en la calle Vallivian, cerca de la Plaza Murillo. El Simposio Nacional de Actualización en el Manejo Imagenológico del Paciente Politraumatizado, el 12 y 13 de julio, en el auditorio número 1 del Colegio Médico de La Paz, también cerca de la Vallivian. Ahí tenemos la imagen, el Simposio Nacional de Actualización en el Manejo Imagenológico del Paciente Politraumatizado. 12 y 13 de julio en el auditorio número 1 del Colegio Médico de La Paz. El horario de 18:30 a 21:30. Las inscripciones también en el mismo auditorio o en las instalaciones del Colegio Médico de La Paz, en la calle Vallivian. Ahí ven los temas, en su pantalla están viendo qué temas se van a tocar. Conceptos básicos de imágenes, es decir, de radiografías, traumatismo cráneoencefálico, el manejo del politraumatizado, del trauma abdominal, del trauma torácico, el trauma renovesical, el trauma de columna cervical y los diferentes estudios, el apoyo imagenológico en el diagnóstico y tratamiento de estos problemas. Las inscripciones en el Colegio Médico de La Paz, de la calle Vallivian, cerca de la Plaza Murillo. Además, el Colegio Médico de La Paz quiere anunciarles que se siguen desarrollando posgrados, actualizaciones en posgrados, la maestría de epidemiología clínica y hospitalaria. El inicio de las clases va a ser el 7 de julio, ya falta poco, en la Universidad Andina Simón Bolívar, que queda en la calle San Salvador, número 1351 en Miraflores. Si quieren alguna referencia de esta maestría, se pueden comunicar al teléfono 221 12 231. Como ven también en sus pantallas, esta maestría en epidemiología clínica inicia sus clases el 7 de julio del 2017. Tiene varios módulos que se van a desarrollar en 1 año y 6 meses, por eso es una maestría. Hay docentes bolivianos y 35% de los docentes son extranjeros, así que es una maestría de alto nivel que está auspiciando el Colegio Médico de La Paz y se va a desarrollar en la Universidad Andina Simón Bolívar en la calle San Salvador. Informaciones en la misma universidad, en la calle San Salvador, número 1351. Y tenemos que hablar de algunos anuncios, además, Calvita. Sí, doctora, queremos también dar las muy buenas noches, como siempre, a nuestros auspiciadores. Teléfono 243-2521, 243-76. Atención en las especialidades de servicio de emergencia a las 24 horas, cirugías, cardiología, cirugía cardíaca, cuidados intermedios, maternidad, pediatría,
reproducción asistida, terapia intensiva, tanto para adultos y neonatales, y nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Además contamos con los servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, rayos X, tomografía, hemodinamia, fluorotomografía, imagen en tiempo real para guía de procedimientos intervencionistas. Clínica Alemana, salud para todos. Microbia SRL, Microbiología Clínica Ambiental y Patología Clínica, ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro, edificio Malcu, número 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. Los teléfonos de contacto 249-4024, celular 725-92-596. Realizamos diagnósticos de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Realizamos estudios y pruebas de anemia, diabetes, riesgo cardíaco, cáncer cervicuterino en mujeres y cáncer de próstata en varones. Microbia SRL. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250. Clínica de Ojos Burgoa, oftalmología clínica y quirúrgica del doctor Rafael Burgoa y la doctora Verónica Molleda. Nos encontramos en la avenida Montes 768, edificio de Col, Mezzanine, oficina número 1. Teléfono de contacto 2900-311. Te recomienda para tus ojos un examen biomicroscópico con lámpara de hendidura y examen fondo de ojo. Diagnóstico de cataratas para que puedas operarte y ver de nuevo. Examen de retina porque puedes tener un desprendimiento y no saberlo. Además de exámenes para los más pequeños, midiendo sus lentes si es que así lo necesitan. Clínica de Ojos Burgoa. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema que nos toca, del cual nos toca hablar el día de hoy, súper importante para nosotras que somos mujeres. Muy comúnmente acudimos a la consulta o acuden con nosotras damas que dicen que se orinan involuntariamente, sin darse cuenta. Y resulta que ahora hay un sinfín de tratamientos y muy pocas veces tomamos en cuenta lo que es la rehabilitación o la fisioterapia como tratamiento y ni se imaginan los buenos resultados que dan.
Y para ello, pues, para hablar de este tema hemos traído a dos extraordinarios profesionales del Instituto Boliviano de Rehabilitación, fisioterapeutas del Instituto Boliviano de Rehabilitación. A mi derecha, el licenciado Jorge Deza, y a mi izquierda, la licenciada Peggy Aguilera. Muy buenas noches, licenciados, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias también. Hoy día vamos a hablar de un tema para nosotras muy importante, para las mujeres. Muy pocas veces nos llevan a empezar el tratamiento, licenciado, con fisioterapia. Y resulta que cuando uno prueba la fisioterapia se da cuenta que los resultados son excelentes. Así que por eso los hemos traído para hablar de este tema. Quería primero que nos defina qué es la incontinencia urinaria, licenciado Deza, y además usted me dice que hay tipos de incontinencia. Quisiera que nos hable de aquello. Perfecto, doctora. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirnos estar acá y por poder, digamos, compartir con el público, con todos ustedes también, este tipo de información tan importante, digamos, para la población, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente, nosotros como fisioterapeutas vamos a dar ciertas alternativas también de tratamiento a la incontinencia urinaria. Bueno, en cuanto a la definición misma de incontinencia, vamos a hablar en términos relativamente más fáciles, digamos, para que sean entendibles. Entonces, decimos que es toda pérdida de orina que cause malestar, que cause problemas de salud o que cause problemas de higiene en la persona que lo está sufriendo, ¿ya? Entonces, inclusive en muchos casos acompañado de dolor. En cuanto a los tipos de incontinencia, pues tenemos como 4, ¿ya? Entonces, primero tenemos una incontinencia que se denomina de esfuerzo, que es justamente entonces que es producida ante cualquier esfuerzo que provoque una presión abdominal y como tanto entonces una persona estornuda, tose o sube una grada y de repente siente entonces que puede sufrir un derrame de líquido, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, esto generalmente es más propenso en las mujeres. Ya obviamente las causas son muchísimas, o sea, tal vez vamos avanzando en el programa, ir viendo algunos casos o algunas causas, pero también, ojo que estas afecciones no solamente están en la mujer, sino también en el varón, ¿no? Entonces, sí, por el hecho mismo el asunto de la próstata, entonces obviamente cuando hay tratamientos inclusive tienden también el varón a tener pérdidas, ¿no? Entonces también puede sufrir. Entonces, esto es un primer tipo, digamos así. Después, un segundo tipo, entonces tenemos lo que se llama de urgencia miccional, es decir, que la persona puede ir al baño muchas veces, tanto en la noche como en el día, ya. Esto muchas veces, más que todo, está producido ya por problemas mismos de la vejiga y de toda la conexión también que existe. Aprovecho este tipo, digamos, de incontinencia para hablar que la incontinencia no solamente es un problema de la vejiga, sino que más bien intervienen procesos inclusive desde la parte central, es decir, desde el cerebro. Ya tenemos unos puntos intermedios después un poco más abajo y también está con toda la parte del suelo pélvico que tenemos. Entonces, es decir, todos los músculos que también intervienen, es decir, están en el suelo pélvico, también, o sea, tienen una disfunción, por lo tanto, entonces tenemos que hablar de todo es un síndrome en realidad ya que se produce porque es una mezcla de todos estos factores. En este caso también obviamente se presenta en la mujer, pero es bastante frecuente en el varón cuando tiene problemas de próstata, entonces que se presente la urgencia miccional. Tenemos un tercer tipo que es la de rebosamiento, ¿sí? Entonces que es también cuando igualmente la vejiga y el esfínter entonces no están de acuerdo, digamos, en lo que hacen, por así decir. Y por lo tanto empieza a rebalsar, ¿ya? Entonces el músculo detrusor de la vejiga se encuentra muy suelto, es como un bladder que se infla, y entonces obviamente va escapando también poco a poco por esto. ¿Sí? Y por un último caso que tenemos de las incontinencias mixtas, es decir, puede haber una combinación de estas. De las tres. De las tres, ¿no? Entonces, y ya digamos, obviamente, de acuerdo a esto, entonces vamos a tomar ya las alternativas de tratamiento. Licenciada Aguilera, si es que identificamos uno de estos problemas, porque ya le digo, es bien común, súper común. Lo que pasa es que esperamos a que se agrave mucho para recién acudir a consultar. Si yo percibo, de acuerdo a las características que nos ha referido el licenciado Deza, percibo que puedo tener este problema, ¿cómo luego se valoran las incontinencias?
En realidad la incontinencia urinaria va a ser un problema también de que va a generar un componente social en las mujeres, porque voy a tener que estar corriendo al baño todo el tiempo o voy a tener que tener protectores diarios para cubrirme y proteger, digamos, la ropa interior, ¿no es cierto? Dentro de la fisioterapia, el proceso de evaluación es sistemático. Tenemos que evaluar inicialmente la parte, una exploración física que va a constar inicialmente de la exploración visual, de la piel, de la zona que estamos, digamos, trabajando ahora. Vamos a evaluar también el tono de la musculatura, vamos a hacer una evaluación funcional de la musculatura. Hay un acrónimo que utilizamos que va a generar, digamos, un primer componente de la fuerza muscular. Vamos a evaluar esto a través de la escala de Oxford, que es modificada. Vamos a evaluar en segunda instancia el número de repeticiones, de contracciones que tenga el suelo pélvico. Vamos a evaluar la elasticidad, entonces, cuán rápido pueden hacer las contracciones de esta musculatura del suelo pélvico. Y luego vamos a valorar un componente de cuánto de fuerza, digamos, genera esta situación, esta contracción. Por otro lado, también vamos a evaluar la estructura que va a estar, digamos, cobijando al suelo pélvico. La estática lumbopélvica. Vamos a hacer también una exploración neurológica, porque tiene un componente también neurológico esto, a través de los reflejos. Y vamos a tener un componente de una evaluación de la estática abdomino-lumbopélvica, que va a tener digamos que va a generar un complejo de esta situación y nos va a dar digamos, una visión biomecánica de esta situación para ver cuál es la causa que está provocando la incontinencia. Por otra parte, vamos a tener una escala objetiva de cuantificación también de la micción. Es una escala ICQ que va a determinar 4 simples preguntas. Inicialmente, vamos a preguntar cuántas veces durante el día tengo escape de orina. Podemos tener 1, 2, 3 durante el día, cuántas veces en la noche también. La otra pregunta también es básica y vamos a determinar cuánto creo que se me escapa, cuánta cantidad, pequeña, moderada, gran cantidad y demás. La tercera pregunta está encaminada, digamos, a determinar cuánto me incomoda en la vida, cuánto me afecta en mi vida. Nada, mucho, poco, del 1 al 10, ¿qué número le pongo para cuantificar, digamos, este inconveniente en mi vida normal, en mi vida cotidiana? Y por último voy a evaluar, digamos, cuánto tiempo necesito, digamos, para esta micción. Si necesito un intervalo entre 2 a 3 horas, entre 4 a 5 horas, o de pronto cada hora, ¿no es cierto? ¿Cuál es la frecuencia de la micción? Básicamente esos componentes evaluamos. Pero son varios. Sí, evalúan, se hace un estudio completo sí, para identificar el problema y antes de tratarlo. Exacto. Una vez identificado el problema, nosotros tenemos que determinar o seleccionar la mejor alternativa terapéutica que nos va a permitir, digamos, resolver este problema de salud que tiene, digamos, gran producción o gran acogida o gran impacto en nuestra sociedad. Claro que sí. Bueno, licenciado Dehesa, además de lo ampuloso del estudio para hacer un buen tratamiento, tenemos que hablar de cómo se trata en realidad. Porque usted me refiere que no es un solo, si nos habla de un estudio tan complejo, de muchos tipos de incontinencia, pues también el tratamiento va dirigido al tipo de incontinencia que se encuentra. Exacto. No pueden ser todos los tratamientos similares. Y usted me dice que hay el tratamiento a través de recursos físicos primero. ¿A qué nos referimos con los recursos físicos, licenciado? Bien. Dentro de lo que es fisioterapia, por cierto, entonces existen diversos medios con los que podemos nosotros trabajar. Antiguamente, bueno, siempre se ha usado la electricidad, es decir, desde hace mucho tiempo se usó la electricidad con fines terapéuticos para poder trabajar entonces la incontinencia. Pero digamos lo que sí ya se ha visto que últimamente entonces hemos reformulado, digamos, todo este proceso para poder trabajar en cuanto a lo que es tratamiento. Entonces, obviamente me voy a referir a lo que se hacía antes, hacíamos una estimulación
ya entonces en suelo pélvico o también directamente en las cavidades. Es decir, a través de unos electrodos especiales, ya entonces poníamos, es decir, hacíamos pasar electricidad a toda esa zona para producir una contracción de toda la musculatura, ¿no? Entonces, básicamente ese era el concepto anteriormente, entonces de que se utilizaba la electricidad para trabajar. Pero al reformularse todo esto, es decir, al hacer un estudio justamente de todos los componentes que habíamos hablado de lo que es la incontinencia, es decir, que tiene un componente desde el cerebro hasta más abajo, periférico también, entonces se ha visto que teníamos que estimular más bien lo que es también las raíces de los nervios, parte de los nervios periféricos, también toda la parte del sistema nervioso autónomo, es decir, a nivel cerebral también tenemos que afectar, digamos, mediante la electricidad para que nosotros podamos llegar realmente a tener los efectos que queremos. Entonces, al respecto, entonces, hemos visto que se trabaja ahora de una manera refleja, que ya no es tan molesta para las personas, ¿no? Porque si bien, digamos, utilizábamos antes, como le explicaba, o sea, unos electrodos especiales, o después unos electrodos que se utilizaban justamente en toda esa parte del suelo pélvico, entonces de todas maneras es bastante molestoso, pero sobre todo no llegaba a alcanzar a los fines que nosotros realmente queríamos. Y ahora es así que se trabaja en forma refleja, es decir, a través de la estimulación de un nervio, ya entonces que se llama el tibial posterior, ya entonces vamos a llegar a influir hasta sus raíces, ya entonces que justamente entonces toda esa zona es la quinerva, toda la parte del suelo pélvico, e inclusive vamos a llegar hasta ya la protuberancia y el mismo cerebro, ya entonces justamente para cambiar la emisión, o sea, del mismo organismo, de las órdenes que tenemos que tener entonces hacia todos nuestros órganos justamente que componen la parte de la vejiga y suelo pélvico. Entonces, como vemos, es un complejo ya que se hace realmente, entonces, y esto se hace a través de la electricidad. En la parte práctica ya vamos a ver, digamos, cómo realmente podemos estimular, cómo podemos hacer, entonces, básicamente esto, simplemente a manera de información, vamos a decir que trabajamos con corrientes TENS en este caso, que son menos agresivas, pero son muy estimulantes para lo que estamos haciendo justamente. ¿Ya? Entonces, y son un tipo específicos de corrientes bifásicas simétricas, se denominan, ya entonces con que tienen las características de variar la frecuencia. Aquí está, digamos, el cambio que podemos hacer de acuerdo a un tipo de incontinencia a otra. Entonces, la frecuencia que tenemos que manejar en una frecuencia, inclusive se habla desde 10 a 20, 25, manejan otros autores. Entonces, variamos las frecuencias para alcanzar los diferentes niveles que queremos, ¿ya? Entonces, para los resultados, sobre todo, que queremos en cuanto a lo que es electricidad. Pero vale mencionar que esto no es un tratamiento netamente pasivo, es decir, nosotros agarramos y aplicamos la electricidad, no, sino que todo esto tiene que ver a través, tenemos que influenciar también todo lo que se llama control motor, que va a explicar mi colega, ¿no? Entonces, justamente es decir, que la persona tiene que hacer conciencia también de lo que es el estímulo mismo, ya entonces, y también empezar a trabajar con el estímulo. Entonces, a la vez que hace la voluntad, también hace el estímulo. Entonces, de esta manera llegamos a influir entonces sobre nueva información en el cerebro, entonces para producir justamente esto que queremos hacer. Bueno, definitivamente hoy día me habla de novedades extraordinarias, licenciado, porque no sabía que se podía estimular incluso a los centros nerviosos superiores para recuperar la función de la vejiga. Increíble, realmente no lo sabía. Yo pensé que se trabaja solamente en la parte muscular en fisioterapia. Ahora, o sea, al hablar de recursos físicos hablamos de la electricidad y estímulo del sistema nervioso. Sí, totalmente. Y lo que se refiere a lo kinésico es la parte muscular. Y de eso la licenciada nos va a hablar. ¿Cuáles son los recursos kinésicos para el tratamiento de la incontinencia urinaria, licenciada? El control motor va a tener, digamos, un sinnúmero de información a recibir por parte del fisioterapeuta para transmitir al paciente. Dependiendo del tipo de incontinencia que sea, lo más básico es fortalecer, digamos, los músculos del suelo pélvico para que estos puedan contener las micciones o los escapes de orina que tenemos. En ese entendido, asociado a la estimulación del tibial posterior, el plus de la fisioterapia es llegar a un componente de aprendizaje asociativo
que tenga un control a nivel de la corteza cerebral. No solamente que la musculatura sea controlada, digamos, a través de la contracción y relajación del esfínter uretral en este caso, ¿no es cierto?, sino que ese componente se vaya asociando y la corteza vaya teniendo nuevamente el control de esta situación para evitar estos flujos, estos escapes de orina. Los ejercicios de Kegel son muy importantes en este caso porque ellos están destinados a reeducar la musculatura del suelo pélvico, que es la que va a contener, digamos, la micción involuntaria. ¿Cómo hacemos este proceso? Inicialmente al paciente le hacemos reconocer el tipo de músculo o los músculos que van a contener la orina o que son, digamos, los encargados de contener la orina. Después que reconozca esto el paciente, los va a poder activar y los va a poder trabajar con las secuencias que nosotros le mencionemos de acuerdo a los resultados y digamos, los beneficios que tenemos que lograr en este paciente, teniendo en cuenta obviamente la incontinencia, el tipo de incontinencia que tiene el paciente. Claro que sí. Bueno, estoy realmente sorprendida, gratamente sorprendida, pero más sorprendidos vamos a estar después de un pequeño corte, porque vamos a hacer la parte práctica. Los licenciados nos van a enseñar a hacer algunos ejercicios, algunas actividades para poder corregir este problema que es muy frecuente. Ya nos dicen, no solo en mujeres, hoy día me entero que también es en varones. Así que después de este pequeño corte no dejen de comunicarse al 244-3413 si es que tienen alguna duda, hay algún comentario, algún mensaje que dar, Calvita, antes de irnos. Clínica Alemana, salud para todos, avenida 6 de agosto 2821 San Jorge, teléfono 243-2521, 243-76, atención en las especialidades de servicio de emergencia a las 24 horas, cirugías, cardiología, cirugía cardíaca, cuidados intermedios, maternidad, pediatría, reproducción asistida, terapia intensiva, tanto para adultos y neonatales. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Además contamos con los servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, rayos X, tomografía, hemodinamia, fluorotomografía, imagen en tiempo real para guía de procedimientos intervencionistas. Clínica Alemana, salud para todos. Microbia SRL, microbiología clínica ambiental y patología clínica, ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro, edificio Malcu, número 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. Los teléfonos de contacto 249-4024, celular 725-92-596. Realizamos diagnósticos de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Realizamos estudios y pruebas de anemia, diabetes, riesgo cardíaco, cáncer cervicouterino en mujeres y cáncer de próstata en varones. Microbia SRL. Clínica Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con 3 tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana, salud para todos. Avenida 6 de agosto 2821, San Jorge.
Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250.